Hola, ¿cómo están? Último tema, tablas y gráficos. Recuerden siempre revisar los conceptos que están al principio de cada unidad para decirlos con sus palabras. Pruébense a sí mismos. Si ustedes pueden explicarlos bien es porque algo han comprendido y eso les ayuda también porque en los exámenes nosotras hacemos preguntas teóricas, pero siempre es bueno comprender los conceptos porque eso se traduce en unos buenos ejercicios resueltos. Pensando en tablas y también en gráficos, ¿para qué nos sirven? Hay muchas tablas y gráficos por todos lados, ya sea en publicaciones científicas como en no científicas. ¿Por qué está bueno poner una tabla o un gráfico? Una tabla presenta los datos de manera ordenada y es una manera de sintetizar el fenómeno y sus variables. Y hablando de variables, la clasificación de las tablas depende del número de variables que estamos analizando. Si tenemos una variable, tenemos una tabla de simple entrada o de frecuencias o de distribución de frecuencias. Dos variables doble entrada, tres variables triple entrada. Vamos a ver en algunos ejemplos de variables las tablas que podemos construir y qué datos, qué información podemos obtener de estas tablas. Por ejemplo, acá la variable nominal es profesionales del centro de salud y las categorías son médicos, nutricionistas, enfermeros y otros. ¿Qué quiero decir cuando pongo frecuencia simple o absoluta? Quiere decir que 20 personas, 20 profesionales del centro de salud eran médicos, 2 eran nutricionistas, 38 eran enfermeros y 10 tenían otras profesiones. En total, mi número de observaciones fue de 70. 70 profesionales de ese centro de salud. ¿Qué cuentas podría ser? Por ejemplo, podría ser la frecuencia relativa y como su nombre lo dice, relaciono frecuencias. Entonces, en el caso de los médicos, relaciono 20 sobre 70. 20 dividido 70 me da 0,29. Quiere decir que la proporción, porque es un número menor a 1 y que va a sumar en total 1, la proporción de médicos es de 0,29. Si yo sigo haciendo las cuentas, voy a obtener la proporción del resto de los profesionales. Cuando sumo esas frecuencias relativas, me tiene que dar 1, como decía recién. Ahora, si me preguntan en porcentaje, es muy fácil porque multiplico esa frecuencia relativa por 100. Entonces, por ejemplo, a ustedes les podemos preguntar, ¿qué cantidad de profesionales eran enfermeros? Si preguntamos por la cantidad, nos fijamos en la frecuencia simple o absoluta y decimos, había 38 enfermeros. Simplemente. Después, si digo, ¿qué proporción de personas, de profesionales del centro de salud eran nutricionistas? ¿Qué proporción? 0,03. Y si pregunto, ¿qué porcentaje de profesionales tenían profesiones varias que no están especificadas? O sea que correspondería a otros. No eran ni médicos, ni nutricionistas, ni enfermeros. ¿Qué porcentaje? Me fijo 14%. Vamos a ver otro ejemplo. Con una variable ordinal. Como es ordinal, tiene un orden. En este caso, grado de dolor que va desde leve a grave, pasando por moderado. La frecuencia simple o absoluta arroja que de 120 personas observadas, 35 presentaron grado de dolor leve, 60 presentaron grado de dolor moderado y 25 un grado de dolor grave. Entonces, si yo pregunto qué cantidad de personas presentaron un grado de dolor grave, ustedes se fijan en la columna de frecuencia simple o absoluta y me dicen 25 personas. Si yo pongo, porque este es un agregado respecto del ejemplo anterior, frecuencia absoluta acumulada, estoy sumando el valor de frecuencia anterior. Como estamos hablando de una variable ordinal, si yo me paro en moderado, sería los 60 que tienen grado de dolor moderado más
los 35 que presentan grado de dolor leve. ¿Se entiende? Entonces, en frecuencia absoluta acumulada, en moderado tengo el número 95. Y luego tengo grave, que suma los 25 más los 60 más los 35 y me da 120. Este 120 tiene que coincidir con el número total de observaciones. Si no, hicimos mal alguna cuenta en el medio. Es una manera de poder cotejar que estamos haciendo bien las cuentas. En frecuencia relativa, de nuevo, la proporción que tiene que sumar 1. Y en frecuencia relativa acumulada también voy sumando el valor anterior. Entonces tengo 0,29, que es grado de dolor leve, y para moderado sumo 0,29 más 0,50. Y para grave sumo el 0,21 a la cifra anterior que había sacado, que es 0,79, y me da 1. También tiene que coincidir ese 1 con el 1 resultante de la frecuencia relativa de la columna de al lado. Entonces, ¿qué puedo sacar de estas columnas que dicen frecuencia acumulada, ya sea absoluta o relativa? Bueno, por ejemplo, les podemos preguntar qué proporción de personas presentaron grado de dolor moderado o menor, lo que quiere decir que estoy sumando las de moderado más leve. Y eso es 0,79 en este caso. Vamos de nuevo. ¿Qué proporción de personas presentaron grado de dolor moderado o menor? Menor incluye a leve. 0,79, porque incluye el 0,50 de moderado más el 0,29 de leve. ¿Qué porcentaje de personas tuvo grado de dolor grave? 21%. Multiplique la frecuencia relativa de grado de dolor grave por 100 y obtuve el porcentaje. ¿Qué cantidad de personas presentaron grado de dolor moderado o menor? O sea, que incluya leve. No es la misma pregunta que hice recién, porque antes era un porcentaje o proporción y ahora es cantidad de personas. Si digo cantidad de personas, me fijo en la frecuencia absoluta acumulada y digo 95 personas presentaron grado de dolor moderado o menor. Ahora vamos a armar una tabla con algunos datos para ver otro tipo de variable más. Puede ser que en alguna consigna se les plantee, se hizo un estudio o se fue y se interrogó a una cantidad de personas, o en este caso, que se quiso saber sobre la cantidad de faltas de los alumnos a estadística. Entonces se agarraron las planillas y se tomó de los que faltaron cuántas veces habían faltado y cuántas personas habían faltado esa cantidad de veces. Entonces, los datos recolectados sobre cantidad de inasistencia fueron los siguientes: 3, 1, 2, 4. ¿Qué hacemos con estos datos? A veces les podemos presentar a ustedes estos datos y tienen que completar la tabla de cero. Entonces, primero siempre es útil ordenar los datos para que no se nos pierda ninguno y contar cuántas veces se repite cada dato. Entonces yo digo, a ver, en el número 1 hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces el número 1. Y siempre es bueno pensar en qué quiere decir esto de los 5 unos que están ahí. Bueno, quiere decir que hay 5 personas que faltaron una sola vez a la cursada de estadística. Y después, para armar mi tabla, pienso, ¿cuántas variables hay? A ver, ¿qué será? ¿De doble entrada, triple, simple? Y la variable es cantidad de inasistencias. Inasistencias a la cursada de estadística es una sola variable. Entonces tengo una tabla de simple entrada o de frecuencia o distribución de frecuencias. Y acá está, con muchas más cosas que después calculé, que ahora les explico. Esta variable es una variable cuantitativa discreta, porque se contaron las inasistencias. Por ejemplo, ¿cuánto faltaron una vez? 5 personas. Así se fueron completando las otras inasistencias con sus frecuencias simples o absolutas y da un total de número de observaciones de 20. O sea, 20 personas faltaron de una, 2, 3, 4 o 5 veces. Pero esas personas faltaron a estadística en la cursada.
Si yo calculo la absoluta acumulada relativa, puedo tener también después datos interesantes. Frecuencia absoluta acumulada ya la sabemos calcular, entonces. Tomamos el mismo valor más los anteriores. En 1, bueno, solo está el valor de 1, que es 5. En 2 inasistencias tengo 5 más 7. En 3 inasistencias tengo 5 más 7 más 5, etc. Entonces voy completando mi tabla de frecuencia absoluta acumulada. Después tengo la frecuencia relativa, en donde divido la frecuencia de cada inasistencia sobre el total de observaciones, como habíamos hecho antes. Entonces 5 sobre 20, 7 sobre 20, 5 sobre 20, 2 sobre 20 y 1 sobre 20. Y coloco los resultados. Como es una proporción que me tiene que dar como resultado final la suma 1. Hago la frecuencia relativa acumulada. Ya sabemos que es sumar la anterior, ¿no? Entonces parto de 0,25. Para 2 inasistencias tengo que hacer 0,25 más 0,35 y así sucesivamente. Y como resultado me tiene que dar 1, tiene que coincidir. Entonces, en este caso de variables cuantitativas discretas, yo puedo obtener algunos datos. Por ejemplo, ¿puedo saber dónde está la mediana? A ver, vamos a pensar, mediana, medida de posición, segundo cuartil, es el 50% de los datos. Entonces la pregunta es, ¿dónde, en cuántas inasistencias está mi 50% de la distribución de los datos? Entonces tengo que buscar, ¿en dónde? ¿En dónde busco? ¿Qué valor me está hablando del 50% o en su defecto del 0,50? La frecuencia relativa, acumulada, porque va sumando y va conteniendo a la anterior. Entonces, tengo que ver dónde está el 0,50 o el 50%. Si es más fácil para ustedes pensarlo en 50%, multipliquen por 100 a la frecuencia relativa acumulada. A ver, ¿dónde puede estar? Ninguna dice 50%. ¿Dónde está? Bueno, tengo que en una inasistencia mi distribución de los datos llegó al 25%. Y después, en 2 inasistencias está entre el 25 y el 60%. O sea que ahí dentro de esa inasistencia, las dos inasistencias, está el punto. Si yo pensara como en una barra de chocolate y tuviera que ir cortando los pedacitos, dentro de ese punto está mi 50% de los datos. Entonces, ¿dónde está la mediana? En dos inasistencias a la cursada de estadística. Vamos a la cuarta variable que nos estaba faltando. Acá vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que en variables cuantitativas continuas y hablando de peso de estudiantes de estadística en kilos, por ese tema de la continuidad usamos muchísimo los intervalos, se usan intervalos. Recordemos que cuando tenemos un intervalo se comienza con un corchete y se termina con un paréntesis. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, el primer intervalo va de 50 a 60. Esto quiere decir que si yo tengo un estudiante que pesa 50 kilos, va dentro de este intervalo. Si pesa 59, va dentro de este intervalo. Pero si pesa 60, no está incluido. Es hasta casi 60. Si tengo un estudiante que pesa 60 kilos, va a ser contado dentro del siguiente intervalo. El intervalo que va de 60 a 70, casi 70 kilos. Bueno, fuimos pesando a los estudiantes y encontramos, por ejemplo, que 36 estudiantes pesan entre 70 y 80 kilos. Entonces colocamos ahí en frecuencia simple 36. Después encontramos, a ver, que 4 estudiantes pesaron entre 90 y 100. Bueno, el total de alumnos pesados fue 200.
Entonces, bueno, ya medio que les iba contestando una de las preguntas que se pueden hacer. ¿Cuántos alumnos pesaron entre 60 y 70? La respuesta de cuántos es frecuencia simple, 112 estudiantes de estadística. Después se calcularon las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas, en este caso porcentual, la porcentual solita y la porcentual acumulada. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de recién. ¿En qué intervalo se encuentra el primer cuartil? El primer cuartil es el 25% de los datos. Y el segundo, que es la mediana, que es el 50%, y el tercero, que es el 75%. ¿Recuerdan en qué columna se tienen que fijar para poder contestar? En simple no, en relativa solita tampoco, en frecuencia relativa acumulada, porque ahí yo voy a buscar los valores de 25, 50 y 75%. Bueno, a ver, 25. Tenemos el salto entre el primer intervalo y el segundo es muy grande, del 20 al 76. Y uno podría estar tentado a decir, bueno, 25 está más cerca de 20 que de 76. Pero hay que resistir esa tentación, porque mi primer intervalo cubre, si yo tuviera la barra de chocolate, una quinta parte, me cubre hasta el 20% de mi distribución de los datos. Entre el 20 y el 76 hay 112 personas, entre el 60 y 70 kilos. 112 personas pesaron entre 60 y 70 kilos, casi 70. Y eso me representa en porcentajes de mi distribución de datos desde el 20 al 76%. Dentro de ese pedacito de chocolate tengo a mi primer cuartil, porque es el 25% de los datos, también me involucra al segundo, que está en el 50%, y también el tercero, que es el 75%. Justo en este ejemplo, como la mayor parte de los datos están muy concentrados ahí en el intervalo segundo, ¿no? Entre 60 y 70, justo me tocó que el primer cuartil, el segundo y el tercero caen en ese intervalo, entre 60 y 70 kilos. Y tiene sentido si vemos que 112 personas de 200 pesaron entre 60 y 70 kilos. Vamos al segundo tipo de tabla. Vimos las de simple entrada, ahora vamos a ver la de doble entrada o de contingencias. ¿De qué se trata? Pueden ser de 2 por 2, que tengo dos variables, por eso es de doble entrada, y cada una tiene dos categorías. O M por N, que son dos variables porque es una tabla de doble entrada, pero pueden tener más categorías cada una de esas variables. Y acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo estoy evaluando el tipo de alimentación según una persona sea hombre o mujer, y yo dividí en tres categorías. Y definí que si comen alimentos de origen animal, vegetal, sean omnívoros, y definí que si son ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos u ovo-vegetarianos, caigan todos en el mismo grupo de vegetarianos, y si no consumen nada, nada, nada animal, que sean veganos. Bueno, definí mis grupos, operacionalicé mis variables y eh, fui viendo cuántas mujeres correspondían a la definición de cada una de esas categorías de tipo de alimentación y cuántos hombres, y completé la tabla. Tengo una tabla de 3 por 2, porque una de las variables tiene 3 categorías y la otra tiene 2. Después fíjense que las columnas de las sumas marginales tienen que coincidir, ¿no? En la intersección también del total con el total, todo tiene que tener sentido y sumar lo mismo, es una manera de ver que uno estuvo anotando bien los datos.
Y rápidamente vamos a ver un ejemplo de tabla de triple entrada. Triple entrada son 3 variables y acá no tenemos n por otra letra, no. Simplemente es independiente del número de categorías que tenga cada variable, lo más importante es saber que una de triple entrada tiene 3 variables. En este caso, ¿cuáles son las 3 variables? Tenemos por un lado sexo, después tenemos obesidad y tenemos también hipertensión como otra variable. Entonces, ese 10 que está ahí me está representando a que 10 hombres tienen obesidad y también tienen hipertensión. Ese es el sentido de lo que dice esta tabla. Bueno, les propongo lo siguiente, que tomemos un descanso y después sigamos con la parte de gráficos. Vayan, estiren las piernas, tomen agua y vuelvan, así vemos la segunda parte de esta clase.